Especializado en política internacional y también columnista en nuestro portal. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te está todo el día hoy? Bien, con mucho frío, lamentablemente. Se vino de vuelta la ola, no polar, pero No, la polar, por favor. jodido el tema. Lo que me sorprendió recién que cuando estaba llegando estaban arreando los manteros como si fuesen Sí. corderitos. Sí, sobre 7, Pero entre además 47 y 48. La cantidad de policía que había Justo en el para bloque anterior estamos hablando de eso. 30 manteros era impresionante. Sí, no, increíble cómo se trata, ¿no?, al laburante hoy en día con desde esta gestión y bueno, también comparar un poco, ¿no? Es tu función, mejor dicho. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos, Nico? ¿Qué es? Mantener al tanto a la audiencia. Los peruanes no están mucho mejor que nosotros. Podría ser un título ese. Sirve de consuelo. Voy a hacer algo parecido a lo que hice hace 15 días, que fue retomar un poco desde dónde viene todo el conflicto que se está dando ahora. Seguramente recordarán que en 2015 hubo elecciones también en Perú, elecciones presidenciales, después del despelote que se armó con Pedro Kuczynski, queda Vizcarra como presidente, Martín Vizcarra queda como el presidente del Perú. Desde ese momento en adelante, una de las cosas que me interesa remarcar y que va a ser trascendental a la hora de entender el conflicto actual tiene que ver con el Parlamento. El Parlamento es mayoritariamente de lo que se podría llamar el Fujimorismo, Fujimori, sí. liderados por Keiko Fujimori, hoy presa por escándalos de corrupción, pero que en realidad es el legado de la dictadura. Que era la hija del que era presidente, ¿no? Exactamente, Sí. es el legado de la dictadura, ese sector de lo que hoy sería oposición al gobierno de Martín Vizcarra, pero es una bancada muy grande dentro del Congreso peruano. La otra bancada es la aprista, la del APRA, que también tiene que ver con cómo se fue desarrollando la democracia, la democracia representativa, demoliberal, que sigue existiendo en el Perú. Esos dos bloques son los mayoritarios dentro de el Congreso peruano y son los que hoy están imposibilitando de alguna manera que el gobierno de Martín Vizcarra pueda llevar adelante determinadas políticas. Esto no viene de ahora, viene desde que empezó ese pase de facturas que terminó con Keiko Fujimori presa y con muchos y muchas parlamentarios no solamente condenados, sino procesados o investigados por delitos de corrupción. Ante esto hay un escenario en la población de mucho descontento con la composición precisamente del Parlamento, muchas manifestaciones en el último tiempo en relación precisamente a que se llame a elecciones anticipadas. Una de las cosas que desde principios del mes pasado, principios de agosto, en realidad fines de julio, Martín Vizcarra viene planteando, en ese momento hizo una moción de confianza, esto es, para ver si podía seguir en el gobierno o no, resultó electo, o resultó que podía continuar. El problema o el punto es que en ese momento, con apoyo de apristas y fujimoristas, hoy en contra, así de fácil se dieron vuelta y le complicaron la existencia a Martín Vizcarra. Hoy, al no poder suceder esto, y también por el desprestigio que ha adquirido el Parlamento peruano, hay una situación de descontento a nivel social muy grande que plantea, hay algunos estudios hechos que casi un 70% de la población estaría de acuerdo con adelantar las elecciones. En realidad, en algunas movilizaciones que hubo en este mes y moneditas que pasó, hubo movilizaciones exigiendo que se cierre el Congreso directamente y que se vuelva a llamar a elecciones. Lo que termina sucediendo es que ante esta imposibilidad, nuevamente el presidente Martín Vizcarra insiste con la presentación de la anticipación. El punto es que tiene que pasar por el Congreso una modificación de la Constitución para acortar un año el tiempo legislativo y el tiempo presidencial y en julio del año que viene llamar a elecciones. Fujimoristas se oponen, apristas se oponen. Esto es una parte del conflicto de lo que hoy está sucediendo en Perú y que tiene que ver con el deterioro de una especie de bipartidismo
post-dictadura, que en el 92 precisamente entre Fujimori y Montesinos, que fue el presidente posterior, hubo una especie de salida medio transitoria o medio resuelta en términos de volver a la democracia. El problema es que desde ese entonces para acá el neoliberalismo ha hecho estragos en el Perú. Eso por un lado, que me parece interesante. Y quería compartirles con ustedes un brevísimo informe que hace la corresponsal precisamente de Telesur en Perú. Es muy sintético y explica algo que pasó hoy que va a dar pie como para seguir charlando. Okay. Desde que Martín Vizcarra propuso el adelanto de elecciones, ha transcurrido más de un mes con el Congreso dilatando su aprobación. Por el contrario, la mayoría de parlamentarios baraja la opción de pedir la vacancia presidencial. En este punto de crisis de gobernabilidad se realizará la reunión entre el presidente del Ejecutivo y el Legislativo, con el fin de lograr un acuerdo. Ante la posibilidad de la vacancia presidencial, la Asamblea Nacional de los Pueblos y la Confederación Nacional de Trabajadores de Perú, CGTP, vienen organizando a la sociedad civil para salir a las calles el próximo 5 de septiembre en todas las ciudades del país. Tiene una importancia fundamental porque estamos entre la vacancia y lo del Congreso. Yo creo que acá tienen que irse todos y una nueva constitución a través de una nueva asamblea constituyente. Los resultados del referéndum pasado coinciden con las últimas encuestas en señalar que más del 80% de la ciudadanía rechaza a los representantes del Poder Legislativo y exige que se apruebe el adelanto de elecciones generales. En el caso de que el Congreso no apruebe el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones, el presidente del Consejo de Ministros podría plantear cuestión de confianza. Y si es rechazada por la mayoría de parlamentarios, el gobierno tiene la facultad de disolver el Congreso y convocar directamente elecciones generales. Verónica Insausti, Telesur, Perú. Brevísimo el informe que hacía, pero algo que estaba sucediendo en estos días. Para mañana, ¿no? Esta convocatoria. Exactamente. Bueno, la idea es que, la propuesta de Martín Vizcarra es juntarse precisamente con Pedro Lechea, el presidente del Congreso, para ver si puede resolver esto que veníamos diciendo antes entre Vizcarra y fujimoristas y apristas, la resolución institucional de esta situación. Ahora, el problema es que puertas afuera del Congreso, la gente está, como decía en el informe también, muy disconforme con la conformación del Congreso. ¿Cuál es uno de los puntos que hoy es más álgido en Perú? Como para que se comprenda, desde 1994 más o menos, 1994, se intentó instalar un proyecto que se llama Proyecto Tía María. Ese proyecto es un proyecto de extracción de plata que está en la región del Valle del Tambo, que es en la parte sur de Perú, una zona muy productiva en términos agrícolas, uno de los lugares o una de las regiones que más turismo tiene dentro del Perú, y ahí se pretende instalar un proyecto de extracción de plata. No es el primer proyecto de esta naturaleza, de hecho esa región, al igual que Puno, que es un poco más arriba, son regiones que han sido entregadas licitaciones a empresas mineras a destajo. De hecho, por ahí tengo el dato anotado, creo que es casi un 280% en un lapso de 9 años, lo que incrementó la cantidad de licitaciones para proyectos mineros. ¿Qué es lo que sucede? Desde hace más de un mes que la ciudadanía del Valle del Tambo está manifestándose y en paro indefinido hasta que se dé marcha atrás con el proyecto Tía María. El proyecto Tía María se puso en una especie de stand-by, en una pausa, supuestamente, esto a raíz de declaraciones de Vizcarra y de tratar de bajar la tensión social, pero una situación de mucha tensión, no solamente porque esto llevó a que en otras partes de Perú haya solidaridad de gremios y de otras organizaciones sociales y empiecen a también presionar respecto de este proyecto y solidarizándose con la gente del Valle del Tambo. Disculpa que te interrumpa, sí. Nico, esto tiene que ver con la exploración y
problema social que acarrea quizás explorar o condiciones climáticas o por otra cuestión? En principio tiene que ver con que en 2011, si no me equivoco, hay un primer informe respecto del impacto ambiental que tendría el proyecto Tía María, que había 138 irregularidades que tendría que haber solventado la empresa. No lo hizo. En 2015 vuelve a haber una iniciativa, hay una situación de enfrentamiento, represión, muertos, creo que fueron casi una decena de muertos, esto en 2015, y ahora vuelve a haber una embestida de parte de las empresas mineras. Porque sería más o menos lo mismo que sucede acá con el tema de la minería a cielo abierto y demás. Es exactamente eso, claro. Tiene que ver con eso. Bueno, la cuestión es que precisamente colateralmente a esta situación es que aparece o empieza a aparecer la persecución a la izquierda, y acá es donde se vinculan los dos temas que estaba relacionando. La deslegitimación que tienen tanto fujimoristas como apristas, por un lado, la deslegitimación del gobierno y el no poder accionar por tener una oposición mayoritaria en el Congreso, y además las presiones sociales. Esto lo que generó es que desde hace un tiempo a esta parte los distintos sectores de la izquierda, atomizados, como suele suceder en distintas partes de nuestra América y del mundo también, empezaron a tener algo de diálogo y empezó a generarse una especie de articulación, o por lo menos de empezar a dialogar en la posibilidad de avanzar en un frente de unidad y tratar de, cuando digo izquierda, progresismo, un frente amplio, es un frente amplio, vendría a ser. La cuestión es que en este mes también se dio precisamente la condena de dos dirigentes, dos gobernadores en realidad, que son opositores y son de esos sectores progresistas de izquierda. Uno es Walter Adubiri, que se lo conoce como el Evo Morales, pero del Perú, viene es aymara, fue parte del aymarazo, esto en el 2011, si no me equivoco, fue uno de los levantamientos que hubo también por un proyecto minero, en ese caso fue el proyecto Santa Ana, que iba a explotar cobre, y esa situación, desde el Poder Judicial lo que hicieron fue decir que Adubiri fue responsable o cómplice de haber azuzado a las masas para que hagan destrozos y se enfrenten con la policía. De hecho hubo incidentes dentro de espacios dentro de organismos públicos en esa oportunidad. Bueno, se lo condena a 6 años de prisión. 7. Acá lo acabo de buscar. 6-7 años de prisión y una multa de 2 millones de soles. Sí. No sé cuál sería la traducción a los pesos, pero es una suma importante. 2 millones de soles. La cuestión es que precisamente esta situación de la minería es una situación en Perú, por lo menos, que tiene un fuerte rechazo en términos sociales. Precisamente porque es un pueblo que tiene una descendencia originaria muy fuerte, que tiene una tradición cultural muy fuerte y de mucho arraigo con la cuestión territorial, con la tierra específicamente y con la producción agropecuaria, que es digamos, tradicional de todas las culturas originarias de nuestro continente. El vínculo con la tierra. Sí. Eso por un lado. Por el otro lado, a otro de los dirigentes que condenaron también fue Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es del Partido Libre, que también ¿qué orientación tiene? También es de izquierda, sí. Se puede llamar entre progresista, de izquierda, plantea otra forma de vincularse de llevar adelante la política en Perú. Fue condenado también en este caso a 4 años y 8 meses de cárcel. Esto está en periodo de apelación, todavía no es prisión efectiva. Sí. Adubiri estuvo clandestino durante un tiempo. A principios de agosto pidieron la orden, a principios de agosto lo condenaron, a mediados de agosto piden la orden de detención y el 26 de agosto, si no me equivoco, lo detiene la policía. Son dos casos, en la mayoría de los portales o los lugares donde vayan a buscar y busquen esto, van a hablar del lawfare nuevamente, de esta situación de utilizar al Poder Judicial para sacar del medio a quienes se oponen al proyecto dominante o hegemónico, en este caso, dos dirigentes que también respaldan
la lucha de los pueblos de estas regiones del Perú en contra del proyecto Tía María. Como para tener una idea, el proyecto de Tía María pertenece a la Southern Copper. Es una filial de una empresa mexicana que es el Grupo México, que es de la segunda persona más rica de México. Esa segunda persona más rica de México tiene proyectos mineros en Estados Unidos, en Ecuador, acá en Argentina, en Perú. En Perú es donde más... Una corporación, entonces. Es una corporación, tiene 13 proyectos mineros o de minería a gran escala a lo largo del continente. Ese es uno de los focos de tensiones a nivel social que está generando inclusive el acercamiento de los sectores de izquierda. ¿Qué es lo que sucede? En términos políticos partidarios, el bloque de izquierda, si logra hacer un gran frente de unidad, cosa que por ahora es difícil que suceda, podría llegar a en una eventual elección en 2022, que es cuando tendría que haber elecciones, que se adelante. 2 años, en realidad 2 años es un lapso de tiempo para generar vínculos y lazos y poder generar ese frente amplio. La izquierda tampoco está muy convencida de que se adelanten las elecciones, precisamente porque esos tiempos acortaría las distancias y quizá la imposibilidad de armar ese gran frente. El punto central me parece que va a ser cómo termine actuando el pueblo organizado, o de hecho el pueblo no organizado, porque muchas de estas organizaciones que salieron a reclamar no necesariamente son organizaciones políticas, sino de productores y gente que ante una situación de impacto muy grande está viendo cómo la política partidaria tradicional le nefrega lo que le está pasando a esos pueblos y sigue intentando avanzar en un negocio que a los únicos que va a beneficiar es a un sector muy minoritario y a las grandes transnacionales que se encargan de hacer estos proyectos mineros. Es un tema, incluso para mí como que me resulta bastante complejo, porque tampoco es que tengo demasiado feedback con compañeros o compañeras de allá como para poder chequear. Como algún corresponsal. Sí, como para poder chequear y tener un análisis más finito. En términos generales se da esta situación, una crisis política institucional muy grande, un presidente que no puede avanzar, una derecha político-partidaria que está impidiendo esa posibilidad y que lo que quiere hacer es tratar de sacar del medio a Vizcarra para que el fujimorismo vuelva al gobierno en Perú, y un pueblo movilizado ante la iniciativa de la derecha de seguir profundizando estos mecanismos de saqueo, que lo único que van a traer para el pueblo peruano en ese caso va a ser la destrucción del medio ambiente y de sus formas tradicionales de ganarse la vida. Sí, también el expresidente, Alan García, que se suicidó en el medio de todo esto, en toda esta Al margen crisis. está el caso de Odebrecht. Claro. Además de todo eso está el caso de Odebrecht, que también tocó aparte de Perú. De hecho, Pedro Kuczynski, el expresidente, también fue condenado por esto. Fue quitado de su cargo por el caso de Odebrecht. Nico, y antes de ir al corte, algo que vos venís remarcando y también haciendo un paralelismo, ¿no?, con lo que fue el resultado de por lo menos las elecciones primarias, lo que estás contando en Perú. ¿Crees que son síntomas de reacciones frente a la derecha a nivel mundial? O por lo menos en el territorio latinoamericano. Yo creo que ese tiempo nuestroamericano del que se habló cuando vivían Chávez, Néstor, que estaba Lula de presidente, creo que eso no se terminó. Lo que hubo fue García Linera habla de procesos en forma de marea o de oleadas. Los procesos políticos de cambio avanzan, retroceden un poco, vuelven a avanzar, vuelven a retroceder. La derecha se está quedando cada vez más rápido sin opciones. De hecho, el proceso argentino da nota de eso. En 4 años llegó a tal el grado de deslegitimación del macrismo que hoy es prácticamente imposible que Macri gane las elecciones. Incluso se está hablando de que hasta Larreta puede llegar a perder en la capital federal en caso de ir a un balotaje con Lamens. La debacle total del macrismo. Y encima hay elecciones en Boca, y si llega a perder en Boca va a ser el finiquitar a esa carrera, opción. sí, de Mauricio Macri. Y por lo menos sí. Chao, se entiende, Cambiemos ¿no? como cambiemos va a desaparecer, Adiós de por hecho. siempre.
Sí, igual está ahí. Las derechas siempre vuelven de alguna forma, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Una sola, recomendarles una entrevista que le hicimos a un compañero, a Carlos Ramainville, compañero de allá de Perú, que es colega periodista. Una entrevista que publicamos en Revista Trinchera hace unos días nada más, donde da un poco más de detalle de la situación que están viviendo. Tienen ahí un poco más de información como para profundizar un poco. Bien, perfecto. Bueno, te agradecemos, Nico. Te esperamos dentro de 15 días, como siempre. Y recomendamos la nota No hay que cambiar un gobierno, hay que cambiar el sistema, de quien está aquí presente, Nicolás Sampedro, para Mirada Crítica. La pueden buscar en mirada-crítica.com. Vamos a la pausa y volvemos con el último bloque.